Después de las consultas que recibí por los problemas que había para resolver, que en realidad más que problemas era nada más que derivar funciones, aplicando la regla de la cadena, tengo acá esas mismas funciones derivadas. Las primeras 5 me parece que no eran muy complicadas, pero el hincapié estaba en escribir correctamente la función original para que después sea más fácil el proceso de derivación. En el primer caso no había mucho que escribir. A ver si tengo otro color, acá, verde. Está claro que acá hay un polinomio que está elevado a la quinta. Entonces, la función que más engloba es elevar a la quinta. Entonces, haciendo la regla de la cadena, digo, bueno, tomo esto y digo, que es la derivada de algo a la quinta es 5 por lo mismo elevado a la cuarta, y después multiplicado por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro, la derivada de 3 es 0 y la derivada de 2x es 2. O sea que la derivada, acá está completa, es 5 por, entre paréntesis, 3 más 2x elevado a la cuarta, multiplicado por 2. Por supuesto que si lo quiero dejar escrito de una manera más prolija, hago 2 por 5, 10, y la derivada es 10 por, entre paréntesis, 3 más 2x elevado a la cuarta. Creo que no había problemas, de hecho casi todos lo que lo habían hecho lo hicieron bien. Acá recordamos que cuando teníamos una raíz, en este caso raíz cuadrada, convenía escribirlo como un exponente fraccionario. Tener una raíz cuadrada es lo mismo que tener eso mismo elevado a la 1/2. Y entonces nos queda un proceso similar al que teníamos acá. Teníamos un polinomio elevado a la 1/2. ¿Qué hago? La derivada es bajo el 1/2 de lo mismo y le resto 1, ¿no? Es la tablita. Entonces me queda 1/2 de x al cuadrado más 1 entre paréntesis elevado a la menos 1/2, ¿no? Porque lo mismo acá, era bajo el 5, 5 menos 1 me queda 4. Bajo el 1/2 menos 1 es menos 1/2. Bien, y multiplico por la derivada de lo de adentro, que es 2x, porque la derivada de 1 es 0. Entonces bueno, ahora si lo quiero, la derivada ya está bien acá. Pero si quiero escribirlo más prolijo, 2x dividido 2 es x, y x al cuadrado más 1 a la menos 1/2 es lo mismo que tener x más 1 a la 1/2 dividiendo. Y x más 1 a la 1/2 es raíz cuadrada de x. Perdón, x cuadrado más 1 a la menos 1/2 es lo mismo que tener dividiendo a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, entonces la derivada ya estaba bien acá, pero es mejor escribirlo de manera más prolija, porque la derivada, que ahora estamos aprendiendo cómo es el procedimiento, la vamos a usar como una herramienta para más adelante analizar mejor nuestras funciones. Bueno, el tercer problema ya era una repetición de más o menos lo mismo. Lo que hacemos acá es, como tenemos 1 sobre x, uno podría decir, tengo 1 sobre x, aplico la regla del cociente de funciones. Pero 1 es un numerito, así que no conviene aplicar la regla del cociente de funciones. Aunque se podría hacer, habría que hacer muchas más cuentas y se llega al mismo resultado. Pero conviene pensar que si vos tenés 1 sobre x, es lo mismo que tener x a la menos 1, y pensarlo de esta manera. De esta manera es mucho más fácil hacer la cuenta, porque tengo todo esto elevado a la 50. O sea que es 50 por lo mismo a la 49, 50 por todo lo mismo a la 49, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Acá tengo un signo menos, tengo el signo menos, bajo el menos 1, me queda lo mismo, elevado a la menos 2. Entonces, acá ya estaba la derivada. Pero bueno, si quiero escribirlo más prolijo, menos por menos más. X a la menos 2 es lo mismo que tener x a la 2 dividiendo. O sea que me queda 50 sobre x al cuadrado por 1 menos 1 sobre x a la 49. El problema D es el primero que usa funciones trigonométricas, pero es extremadamente fácil. Tengo el coseno englobando a todo esto. La regla de la cadena que me dice, bueno, primero derivamos el coseno y evaluado en lo mismo, y después multiplicamos por la derivada de esto. La derivada de coseno es menos seno de lo mismo por la derivada de 2x menos pi, que es 2. Era tan fácil que ni siquiera hay que reescribir nada. Y acá, me la preguntaron varios, me sorprendió, pero bueno, el problema que tenían era que también muchos aplicaban acá la regla del cociente. Fíjense que 3 por x al cubo dividido 4
Se piensa como 3/4 multiplicado por x al cubo. Entonces no hay que hacer nada, es cuando yo tengo un número multiplicando una función y lo quiero derivar, la derivada es este mismo número por la derivada de la función. Entonces no hay que hacer ninguna regla del cociente. Por supuesto que si acá lo tomaban como 3x al cubo dividido 4 y usaban la regla del cociente, que era muchas, no sé, 2 o 3 renglones de cuentas, iban a llegar al mismo resultado, pero era más engorroso. Entonces, si lo pienso así, ¿qué me queda? Tengo el seno de todo esto. Ok, la derivada de seno es el coseno de lo mismo por la derivada de esto. Pero pensándolo así es 3/4 por la derivada de x al cubo, que es 3 por x al cuadrado. Así la derivada ya está terminada, el proceso de derivación ya terminó. Pero por supuesto que conviene escribirlo más prolijo. 3 por 3, 9, dividido 4 es 9/4 de x al cuadrado por el coseno de 3x al cubo sobre 4. Esas eran las primeras 5, ahora hacemos las demás porque se me acabó el pizarrón. Los siguientes 3 problemas, por lo menos 2 de ellos tienen la característica de que no solo hay una composición de funciones, sino que hay una composición de funciones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, acá tengo x al cuadrado más x, que a su vez está compuesto por la función seno. Entonces me queda seno de x al cuadrado más x. Y a su vez tengo la función coseno que está englobando todo. O sea que la función que engloba todo es el coseno. Adentro de esa función está el seno. Y adentro del seno está x al cuadrado más x. Está esto. Y después viene el seno. Y englobando todo está el coseno. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la regla de la cadena. Y después aplicar otra vez la regla de la cadena. ¿Cuál es la función que engloba más? Coseno. Coseno está englobando a todo esto. Entonces la regla de la cadena que me dice, bueno, hacé la derivada del coseno y aplicásela a la misma función. La derivada del coseno es menos seno aplicado a todo esto. Ok, después ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por la derivada de todo esto. Pero para hacer la derivada de todo esto, tengo que usar otra vez la regla de la cadena. ¿Cuál es la función que engloba más ahora? Y la función que engloba más ahora es el seno de todo esto. La regla de la cadena que me dice, bueno, hacer la derivada del seno y aplicáselo a todo esto. La derivada del seno es el coseno y se lo aplico a x al cuadrado más x. Y por último, multiplico por la derivada de x al cuadrado más x. La derivada de x al cuadrado más x es 2x más 1. 2x más 1. Y ya no hay nada que simplificar, ¿no? Porque no hay nada dividiendo ni nada, o sea que esta es la manera más compacta de la que se puede escribir. Esta función no es tan complicada. La única pregunta que me hacían era, bueno, la raíz cuadrada. Como siempre, la raíz cuadrada se escribe como elevar a la 1/2. Entonces me queda todo esto elevado a la 1/2. Bajo el 1/2 me queda lo mismo, 1/2 menos 1 menos 1/2. O sea que me quedó 1/2 de lo mismo a la menos 1/2 multiplicada por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno es el coseno y la derivada de 5 es 0. Entonces, coseno de x más 0 es coseno de x. Entonces, bueno, nada más. Esto se puede escribir un poquito más compacto como coseno que queda. Y tener el seno de x más 5 todo elevado a la menos 1/2 es lo mismo que tenerlo dividiendo elevado a la 1/2. Y dividiendo y algo elevado a la 1/2 es la raíz cuadrada. Entonces, este 2 que quedó abajo quedó. Y esto es dividiendo raíz cuadrada del seno de x más 5. Este sí es un poco más complicado, es de la familia de esto, porque ahora tengo cosas mezcladas que son raíz cuadrada. Adentro de la raíz cuadrada tengo un coseno, pero el coseno a su vez está elevado al cuadrado. O sea que tengo otra vez doble composición. Y si tengo una doble composición tengo que usar 2 veces la regla de la cadena. Entonces, en primer lugar tengo todo esto a la 1/2. ¿Cómo es la derivada? Bajo el 1/2 me queda lo mismo, elevado a la 1/2 menos 1 es menos 1/2. 1/2 de lo mismo elevado a la menos 1/2. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto. La derivada de 1 es 0, así que no me ocupo más. O sea que tengo la derivada de esto. Lo que más engloba es el coseno, es el cuadrado. Entonces me bajo el 2, me queda el coseno elevado a la 1. Me baja el 2, me queda el coseno elevado a la 1 de x. Y por último tengo que multiplicar por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno.
menos seno de x. Bueno, esto sí se puede escribir un poco más compacto, porque 2 dividido 2 se va. Acá arriba me queda menos coseno por seno de x, y tener esto a la menos un medio significa, es lo mismo que tener esto dividiendo, y elevado a un medio significa raíz cuadrada, o sea que me queda raíz cuadrada de 1 más coseno al cuadrado de x. Entonces esta es la derivada. Vamos a hacer los últimos ahora. Los 4 últimos ejercicios de esta tanda involucran a la función exponencial y son los que generaron más preguntas. Creo que lo que confunde es la simplicidad de la función exponencial. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Lo vimos en la tablita. La derivada de e a la x es e a la x. Me parece que esa facilidad para derivar es lo que confunde. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Entonces, en este ejercicio tenemos la función exponencial de x al cuadrado. ¿Está bien? Es una composición. Tengo que hacer la derivada de la exponencial en lo mismo por la derivada de x al cuadrado. Pero la derivada de la función exponencial es la propia función exponencial. Entonces me queda la exponencial de x al cuadrado por 2x. O sea, es tan fácil que confunde. ¿Está bien? Después viene la j. La j es mucho más engorroso. Así que vamos a hacer primero los otros dos y después volvemos al capítulo, al ejercicio j. ¿Qué pasa con el ejercicio k? Bueno, es idéntico a este, pero un poco más fácil, porque tengo la exponencial de menos 3x. Entonces, la derivada de la exponencial es la exponencial. O sea que es la exponencial de lo mismo multiplicado por la derivada de menos 3x, que es menos 3. O sea que me queda menos 3 por e a la menos 3x. Es mucho más fácil que cuando teníamos el coseno de x al cuadrado o el coseno de menos 3x, ¿no? Porque la derivada de la exponencial es la propia exponencial. Y bueno, y acá el L era e a la 1 sobre x menos 1 sobre x. Acá hay que recordar que cuando tenemos 1 sobre x, conviene escribirlo como x a la menos 1. O sea que esto es lo mismo que escribir e a la x a la menos 1 menos x a la menos 1. Entonces tengo la exponencial de x a la menos 1. La derivada de la exponencial, perdón, la derivada de la exponencial es la propia exponencial. O sea que me queda la exponencial de x a la menos 1 por la derivada de x a la menos 1, que es menos 1 por x a la menos 2. Menos la derivada de x a la menos 1, que es, como acabamos de decir, es menos 1 por x a la menos 2. Acá ya está la derivada. Ahora, si yo lo quiero escribir un poco mejor, x a la menos 2 es lo mismo que tener x al cuadrado dividiendo, el menos quedó acá, y x a la menos 1 es 1 sobre x. O sea que me queda menos e a la 1 sobre x dividido x al cuadrado, menos por menos más, 1 dividido x al cuadrado. Y ya está. Entonces no había gran inconveniente, excepto el hecho de que la derivada de la exponencial es la propia exponencial. Este problema me hicieron notar que yo lo había escrito mal. Lo que yo quería que resuelvan es esto. Creo que acá lo escribí así, sin ese signo menos. Ok. Iba el signo menos. No cambia mucho el problema, pero quería que vean una cosa. Bueno, acá lo máximo que tenía, o sea, lo fundamental era una composición de la exponencial con x al cuadrado. Acá era una composición de la exponencial con menos 3x. Acá era una exponencial una composición de la exponencial con x a la menos 1. Y acá una función normal. Acá lo máximo que tengo, acá acabo de borrar esto con el brazo. Acá lo máximo, la función que más rige toda esta expresión es el cociente de esto con esto. Es una división. Así que para todos los amantes de aplicar la regla del cociente de funciones, llegó su momento. Acá no hay manera de zafar. Es esto dividido esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos
el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Todo eso dividido el de abajo al cuadrado. La regla del cociente de funciones. Ahora sí, no hay manera de zafar, hay que aplicarla. Bueno, ¿cuánto es la derivada del de arriba? A ver, la derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Perfecto. El de abajo sin derivar, o sea, el de abajo igual. O sea, me queda todo esto por todo esto. Perfecto. Menos el de arriba, idéntico sin derivar, por el de abajo derivado. A ver, la derivada de e a la x es e a la x. Más la derivada de e a la menos x es la exponencial de menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Dividido el de abajo al cuadrado. Acá ya está terminada la derivada. Pero por supuesto la podemos escribir de una manera un poco más elegante. Menos por menos más. Entonces me queda e a la x más e a la menos x. Y fíjense, e a la x más e a la menos x. O sea que me queda e a la x más e a la menos x por e a la x más e a la menos x. O sea que me queda lo mismo multiplicándose entre sí. O sea que es e a la x más e a la menos x al cuadrado. Porque es esto por esto. Como es lo mismo, me queda al cuadrado. Y algo parecido me pasa acá, porque este menos que está multiplicando acá me hace que esto sea e a la x menos e a la menos x. E a la x menos e a la menos x. O sea que esto y esto me quedan igual. Entonces me queda e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Perfecto. Y abajo tenía e a la x más e a la menos x al cuadrado. Perfecto, me quedó mucho más elegante. Pero todavía nos damos cuenta que esto es igual a esto. O sea que puedo hacer esto dividido esto menos esto dividido esto. Pero como esto es lo mismo, e a la x más e a la menos x al cuadrado dividido e a la x más e a la menos x al cuadrado es 1. Menos esto sobre esto. Esto sobre esto. Una cosa más. E a la x menos e a la menos x dividido e a la x más e a la menos x era la función original. Ven que esto es igual a esto y esto de acá es igual a esto de acá. La única diferencia es que están al cuadrado. Entonces, la derivada de esta función, la derivada de toda esta función es 1 menos la misma función al cuadrado. Eso tiene unas consecuencias que probablemente más adelante lo veamos. Pero fíjense, la derivada de esta función es 1 menos la misma función elevada al cuadrado. Por ahora es nada más que una curiosidad. Y creo que hasta acá habíamos quedado, pero ahora vienen más problemas para resolver.